día. Al doctor Gerardo Francisco Torres del Castillo, profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la UAP. Obtuvo la maestría y el doctorado en física en el CINESTAP del IPN. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP desde 1980. Cuenta con 5 libros publicados de circulación internacional y 178 artículos arbitrados. Ha dirigido 83 tesis de licenciatura, 25 de maestría y 9 de doctorado. Es investigador nacional nivel 3 desde 1999 y el día de hoy nos va a compartir la charla titulada La crisis actual en la cosmología. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Una pregunta, ¿sí se ve la imagen que tengo aquí en la pantalla? No, todavía no. No sé, entonces. Sí, ya, parece que ya se ve. Ahí estamos. Ahí vemos ¿Bien? diferentes imágenes, sí. Ajá. Bueno, hay un telescopio espacial, ¿sí se ve? Yo veo, no sé si sea un retraso en mi pantalla, yo veo sus pestañas. Bueno, deba de hacer. Ahí ya aparece. Sí, ahí está. Sí, el telescopio ya está. Wow. Perfecto. Entonces ya puedo comenzar. Adelante. Sí, gracias. Una disculpa. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación para dar esta plática. Muy amables por invitarme. Quizá hubiera sido más deseable en otras circunstancias, pero pues dentro de lo que hoy podemos hacer, buena labor. También quisiera insistir en que si hay alguna pregunta en el desarrollo de la plática, pues tan pronto como puedan, como se pueda, sería importante que me hicieran llegar cualquier pregunta que haya, ya que creo que es muy importante que haya pues un diálogo para que vaya aclarando cualquier cosa que requiera un poquito de más comentarios. Entonces, el tema de la plática tiene que ver vagamente con la cosmología y en particular con la situación actual, lo que se llama la crisis actual en la cosmología. Primero, ¿qué cosa es la cosmología? La cosmología es el estudio del universo, es algo que, pues, en cierta manera ha estado presente en la vida de la humanidad desde el pasado, es decir, desde que la civilización comenzó a desarrollarse, pues ciertamente que comenzaron los seres humanos a preguntarse en dónde estamos, cuál es el universo que nos rodea. Y cada civilización, como sabemos,
si pensamos en el Medio Oriente, si pensamos en Mesoamérica, cada civilización pues fue construyendo una cierta forma de interpretar el mundo. Claro, en el pasado, digamos hace más de 400 años, acerca del universo. Hace más de 400 años, pues simplemente las observaciones del universo se hacían a simple vista y a simple vista lo que podemos conseguir es algo muy limitado. Entonces, las cosas cambiaron desde que Galileo comenzó a utilizar telescopios para observar el cielo, pero el avance en ese sentido de la utilización de telescopios fue muy lenta en un principio y realmente en los últimos 100 años, digamos, es que hemos tenido un progreso muy importante, tanto en la parte de instrumentos, en la parte técnica para observar el cielo, como en la parte teórica para interpretar lo que estamos viendo. Es decir, desde hace unos 100 años se han venido construyendo cada vez telescopios más grandes que pues han permitido observar mejor el universo a nuestro alrededor y esto es lo que justamente podemos ver, yo espero, en esta imagen. Esta fotografía es una fotografía del telescopio espacial que fue lanzado, está en órbita desde hace más de 30 años. Se esperaba que no durara tanto tiempo en operación y bueno, ha tenido algunas reparaciones desde que ha estado en órbita, pero todavía 30 años después de que se lanzó, sigue siendo un instrumento bastante útil e importante en la astronomía moderna. Este telescopio es relativamente pequeño comparado con los telescopios que se construyen para ponerlos en el suelo. Este es bastante modesto, pero la ventaja de este telescopio es que se encuentra afuera de la atmósfera terrestre. La atmósfera, que es una capa de aire que rodea la Tierra, todos la conocemos, gracias a eso podemos respirar y aquí vivimos en la Tierra. De hecho, la atmósfera tiene muchos papeles, entre otras cosas, pues nos provee el oxígeno con el que respiramos y también nos protege la atmósfera de muchísima radiación que viene desde afuera, inclusive el sol, pues prácticamente mortal para nosotros y para muchas otras formas de vida que aquí se desarrollan en la Tierra. El sol, por ejemplo, produce una gran cantidad de rayos ultravioleta daño. Aún así, exponernos demasiado al sol puede ser bastante inconveniente. Los rayos ultravioleta producen quemaduras en la piel e inclusive pueden producir mutaciones en las células que derivan en la aparición en la piel y otras cosas. También es inconveniente exponer nuestra vista al sol porque eso puede producir cataratas, pero bueno, la atmósfera en buena medida nos protege desde el punto de vista de la astronomía. La atmósfera es un inconveniente porque es una capa que no deja pasar mucha de la radiación que viene del resto del universo. La atmósfera terrestre es una capa bastante delgada. Disculpe, doctor. Ajá, perdón. Una pregunta. Hace rato estaba hablando de telescopio, entonces me gustaría preguntar cómo es que todavía sigue funcionando desde hace 30 años. Permíteme, déjame ver que vuelva a conectarse el doctor porque pareciera que se perdió contacto con él. Sí, tenemos problemas con el internet.
Me parece que el problema es el internet. Esperemos un poco a que se restablezca, por favor, y en un momento te contesta la pregunta. Disculpe, doctor. Sí, hola. Perfecto, ya estamos en línea otra vez. Me parece que había una Pregunta. alumna, que tenía Sí, una pregunta. ¿Karen? sí. Ahí ya se ve de nuevo la imagen. No, otra vez tenemos problemas en cuestiones de transmisión de la presentación. Ajá. A ver aquí. A ver si ahora ya. Ahí ya se puede ver de nuevo. Ya vemos otra Ah, vez la imagen del telescopio. perfecto. Sí, la pregunta, perdón por las fallas aquí de la No se preocupe. conexión. Sí, la pregunta, según entiendo, es cómo es que el telescopio puede seguir funcionando 30 años después de que está en servicio. De hecho, digamos, no es tan raro, no es tan difícil de entenderlo. Algo que puede hacer que falle es precisamente lo que se llama la radiación cósmica. Continuamente, desde todo el resto del espacio, llegan muchas partículas que andan cruzando por todos lados y esos rayos cósmicos que se llaman pueden dañar los circuitos electrónicos, que son importantes porque este telescopio, una vez que capta las imágenes, manda esas imágenes, hagan de cuenta como si tuvieran ustedes un teléfono celular y después ustedes mandan la foto. Este telescopio hace eso, toma fotos y después las manda a la Tierra. Ahí se puede ver una antenita en la parte superior del instrumento. Entonces, lo que puede pasar en muchos casos es que los circuitos electrónicos se dañen por la radiación cósmica. Aquí, afortunadamente, eso no ha ocurrido. El otro problema que este telescopio ha tenido tiene que ver con lo que se llama los giróscopos, que son una especie como de pirinolas, vamos a decir, que sirven para orientar al telescopio. Es decir, aquí el problema es que este telescopio no se puede apoyar en nada, sino que está flotando ahí en órbita. Entonces, para poder apuntarlo hacia donde se quiere, pues es necesario que se tenga de alguna forma bien determinada una cierta dirección en el espacio. Y eso tiene que ver con instrumentos que se llaman giróscopos, que en el pasado los aviones también lo utilizaban. La diferencia es que ahora los aviones aquí en la Tierra pues utilizan el GPS o algo similar a eso para poder orientarse, pero un telescopio como este, que está flotando en el espacio, necesita llevar sus propios instrumentos para poder saber hacia dónde tiene que apuntar.
Entonces, esas piezas que son móviles son las que son, digamos, delicadas y se pueden dañar. Entonces, este telescopio ya ha recibido mantenimiento. En alguna ocasión, un transbordador espacial fue para que le hicieran algunos cambios de algunas piezas para que siguiera funcionando. Pero más bien el riesgo es eso, de que algunas partes que son móviles se pueden dañar y los circuitos electrónicos también pueden dañarse por la radiación cósmica. Entonces aquí ha sido buena suerte que el telescopio ha funcionado más de lo que se esperaba y ya desde hace años se ha tenido pues en construcción un nuevo telescopio que va a ser mucho más grande que este, pero todavía ha habido problemas con la construcción de ese otro nuevo telescopio y pues mientras tanto este ha funcionado bastante bien. Este telescopio se llama así, es el telescopio Hubble, en honor a un astrónomo, su nombre era Edwin Hubble, quien en los años de 1920, hace apenas 100 años, estudió el universo mediante los telescopios aquí en la Tierra, en el suelo, pero que ya para entonces eran ya bastante más grandes que los que existían en el pasado. Estamos hablando de telescopios de 2,5 metros de diámetro. Entonces, con eso, Hubble descubrió que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba. Precisamente el telescopio espacial ha producido fotografías como la que espero que estén viendo en este momento, en donde estamos viendo prácticamente lo más lejos que se puede captar. Hay que tomar en cuenta que cuando vemos... Estamos viendo... Disculpe, doctor, todavía estamos viendo la imagen de Hubble. Pues qué raro. Sí, porque aquí yo estoy viendo un campo de galaxias. Ajá, se ha de haber trabado. Igual y si se sale y vuelve a compartir. Ah, ya se ve. Ahí se ve. Ya se ve, profe. Ahí ya ven un montón de manchitas. Así es, doctor. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, es lo malo de que no sea en vivo la plática. Bueno, les decía, esta imagen que aquí vemos precisamente fue tomada por el telescopio espacial Hubble y prácticamente lo que esta fotografía nos muestra es los objetos más lejanos que podemos ver. La luz que viene de estas galaxias que aquí se ven ha tardado más de 5,000 años en llegar hasta nosotros. Cuando la luz que viene de estas galaxias comenzó su viaje, todavía la Tierra no se formaba. Hoy sabemos, estimamos que la Tierra tiene unos 4,600 millones de años y estas imágenes que aquí vemos se produjeron en una época todavía anterior a la formación de la Tierra. Eso quizá nos ayude a darnos una idea de qué tan grande es el universo. Hay que recordar que la luz viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo. Cuando vemos la superficie de la Luna, la vemos como era hace un segundo. Cuando vemos el Sol, lo vemos como era hace 8 minutos. Cuando vemos a Plutón, lo vemos como era hace 5 horas. Pero cuando vemos estas galaxias, las vemos como eran hace 5,000 millones de años. Así de vasto es el universo visible. Y precisamente los trabajos del astrónomo Edwin Hubble pues ayudaron a esto, a reconocer que nuestro universo es algo mucho más grande de lo que la gente se imaginaba allá en los años de 1920. Algo importante que Hubble descubrió es no solamente que nuestro universo es enorme, sino que además se está haciendo más grande continuamente. Un resultado que Hubble descubrió es que el universo se está expandiendo continuamente. No sé si en este momento vean un dibujo hecho a mano, en donde se trata de ilustrar en qué consiste esta expansión del universo. O sea, lo que Hubble descubrió
es que cuando observamos las galaxias a nuestro alrededor, se alejan de nosotros y lo que entendemos ahora en esa expansión del universo, aquí estas dos láminas que aquí se ven en la pantalla, yo espero, tratan de ilustrar cómo es el espacio en donde están metidas las galaxias. Aquí estas manchitas color azul precisamente tratan de representar galaxias y lo que hoy sabemos es que el universo mismo se está estirando y al estarse estirando pues arrastra las galaxias que están allí metidas. Entonces, este descubrimiento que Hubble hizo, el hecho de que la velocidad con la que se separan las galaxias es proporcional a la distancia, esta ecuación que se ve aquí a la derecha precisamente manifiesta eso. Se conoce como la ley de Hubble y lo que dice es que las galaxias se alejan entre sí con una velocidad que es directamente proporcional a la distancia. Este descubrimiento muy importante que hizo Hubble es algo que ahora entendemos como algo muy simple y natural, porque más de 10 años antes de que Hubble descubriera la expansión del universo, ya las ecuaciones de Einstein para el campo gravitacional justamente decían eso, que el universo no podía ser algo estático. En 1915, más o menos 10, 15 años antes de los trabajos de Hubble, Einstein propuso una teoría acerca del campo gravitacional y varios investigadores en esos años, en esa época, pues se pusieron a estudiar lo que las ecuaciones de Einstein nos dicen y lo que descubrieron es que, contrariamente a lo que se sospechaba en aquellos años, el universo no es algo estático. Hace 100 años no se conocía que el universo se expandía, ni siquiera se sabía qué tan grande era. Entonces, los físicos que estudiaban la teoría de Einstein se dieron cuenta de que las ecuaciones de Einstein llevan a la conclusión de que el universo no puede ser algo estático, tiene que estar en continuo movimiento, así es de que una de dos, o se está expandiendo o se está contrayendo. Lo que los físicos teóricos no podían adivinar es realmente qué tan grande es el universo. Es decir, las ecuaciones de Einstein lo que nos dicen es que el espacio se está estirando. Sí, pero no nos dice ese espacio que tantas galaxias va a estar albergando. Entonces, lo que hoy sabemos, como mostraba en la fotografía anterior, espero que se vea, lo que hoy sabemos es que el universo no solamente es grandísimo, no solamente se está estirando, sino que contiene una cantidad enorme de materia visible. Todas las galaxias que nosotros vemos, estas manchitas alargadas que yo espero que estén viendo, es lo que llamamos galaxias, y más o menos cada galaxia contiene alrededor de 100,000 millones de estrellas. Entonces, estas manchas luminosas no son estrellas, son conjuntos formados de montones, 100,000 millones de estrellas, decía en promedio, que a la distancia enorme a la que se encuentran de nosotros, pues lo que se ve es una manchita luminosa, pero en realidad son cosas grandísimas. Una galaxia, más o menos típicamente, tiene un diámetro de unos 100,000 años luz. Simplemente la luz para ir de un lado a otro de estas manchitas tarda 100,000 años en recorrer esa distancia. Eso quizá ayude a tener una idea de qué tan grande es el universo. Se estima que las galaxias que se pueden ver más o menos son como 100,000 millones de galaxias, cada una con 100,000 millones de estrellas. Y lo que se sospecha desde hace ya varias décadas, desde los años de 1930, es que todo eso que vemos en realidad no es todo lo que hay. Tal parece que el universo es mucho más que lo que podemos ver. La teoría actual acerca del universo es que la parte visible, todo esto, estas estrellas, el polvo que hay alrededor de las estrellas, digo, por ejemplo,
Aquí en esta fotografía, que espero que estén viendo, se muestra una galaxia. Más o menos esta galaxia es de la forma que típicamente tiene una galaxia. Es una galaxia cercana, entonces se puede ver con bastante detalle. Aquí tenemos otra galaxia que también se puede ver con bastante nitidez, sobre todo. Y pues allí se ven zonas brillantes. Parte de esas zonas brillantes es gas, es polvo que tiene la galaxia. No solamente son puras estrellas allí apiladas, sino que también están rodeadas de gas y de polvo. Y todo eso hace que se vea como una mancha luminosa. Ya desde hace siglos, los astrónomos sabían que en el cielo hay manchas luminosas que pues en un principio no sabían qué cosa eran. El trabajo de Hubble precisamente reveló que estas galaxias, estas manchas, son una especie de isla en el universo. O sea, el universo está formado de muchos de estos conglomerados de estrellas y no solamente decía son objetos enormes, sino que se encuentran a distancias enormes. Ahora, una conclusión del hecho de que el universo se está expandiendo es que, bueno, si está creciendo, 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 si nos regresamos en el tiempo, entonces en algún momento todo esto estaría pues prácticamente unido. Todas las galaxias que vemos en la actualidad muy separadas, en el pasado estuvieron muy cercanas y quizá en algún momento pues estaban todas ellas juntas. Y eso precisamente es lo que se conoce como la gran explosión o el Big Bang. O sea, lo que hoy generalmente se cree, se acepta, es que el universo que vemos comenzó con una gran explosión que ocurrió hace varios miles de millones de años. Precisamente esta H sub 0 que se ve aquí en la ecuación, que yo espero que estén viendo, esta H sub 0 se conoce como la constante de Hubble y su determinación, saber cuánto vale este número, esta H sub 0, es muy importante en la cosmología actual porque pues nos dice dos cosas, nos dice qué tan rápidamente se expande el universo y también nos dice qué tan viejo es el universo. En un principio, cuando la expansión del universo se descubrió, hace menos de 100 años, se creía que el universo se estaba expandiendo muy rápidamente. Y entonces eso significaba que todo el universo comenzó hace unos 2.000 millones de años, lo cual era un problema porque ya para entonces se sabía que la Tierra tiene una edad de más de 4.000 millones de años. Entonces, ¿cómo era posible que la Tierra tuviera 4.000 millones de años de edad si el universo tenía nada más 2.000 millones, o sea, la mitad? Entonces, con el tiempo se ha venido mejorando la medición de esta constante de Hubble, esta H sub 0, y lo que hoy más o menos se cree en forma pues más o menos unánime es que el universo comenzó con una gran explosión hace unos 13.800 millones de años. Eso quiere decir que la Tierra es más o menos, tiene una tercera parte de la edad del universo, lo cual ya suena bastante más pues aceptable, ¿no? Que el universo sea más viejo que la Tierra, por supuesto. Entonces, esta determinación de esta constante H sub 0 es un asunto vital dentro de la cosmología actual, porque, como decía, pues tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver con qué tanta materia hay en el universo. Lo que hoy se cree, se supone, se acepta, es que la materia visible representa apenas un 10% o menos de lo que hay por allí en el universo. Aunque no lo veamos, y precisamente ese es el problema, tal parece que en el universo hay una gran cantidad de lo que se llama materia oscura, es decir, materia que está allí presente, que se hace notar por sus efectos gravitacionales, pero que simplemente no vemos. Más que llamarla materia oscura, podríamos llamarla
materia transparente o materia invisible. El problema es que esa materia es algo que debe de ser diferente a la materia que conocemos. Y pues muchos físicos desde hace años han estado tratando de registrar aquí en la Tierra mediante instrumentos para saber qué cosa es esa materia oscura. Pero hasta ahorita el problema sigue pendiente, no sabemos qué cosa es esa materia oscura, lo cual es un problema grave porque pues no es algo que sea algo raro en el universo, de hecho es muy abundante, es mucho más abundante que la materia que vemos, y ya de por sí la materia que vemos es muchísima. Ahí pues por supuesto aparecen montones de preguntas. Una pregunta es, ¿por qué el universo es tan grande? Si creemos que somos la única, digamos, especie inteligente en el universo, pues eso nos hace pensar cómo es que el universo es tan grande y no hay mucha gente que pueda, o muchos seres inteligentes que puedan darse cuenta de eso. Cuando Galileo, allá por 1610, descubrió que Júpiter tenía lunas, mucha gente en aquel entonces, hace más de 400 años, decían, no puede ser que Júpiter tenga lunas, porque Júpiter no tiene habitantes, y si no tiene habitantes, pues qué caso tiene que tenga lunas. Entonces, ese era el argumento que se daba hace 400 años. Hoy en día, si seguimos con esa idea, podríamos decir, ¿qué caso tiene que el universo sea tan grande si quizá no haya muchas civilizaciones que lo aprecien? Pero bueno, tal parece que una cosa no tiene que ver con la otra, pero pues es una cuestión abierta que por desgracia pues difícilmente podemos resolver. Digo, difícilmente podemos ir a los extremos de nuestro sistema solar. Más difícil es ir a otras estrellas o a otras galaxias como para saber si hay vida o si hay vida inteligente. Como sabemos, desde hace mucho tiempo se ha explorado pues la Luna, Marte, objetos que son más o menos cercanos para saber si hay o ha habido vida, y definitivamente el saber que haya vida en algún otro lugar del universo pues es una parte importante, pero vida inteligente es otra cosa muy, muy diferente. Aquí en la Tierra han existido montones y montones de especies, muchas de ellas desaparecieron junto con los dinosaurios hace 65 millones de años, pero del montón de especies que se han proliferado en la Tierra, solamente una especie, que es el Homo sapiens, ha tenido inteligencia. Entonces, que haya vida en otros lados, en Marte, por ejemplo, pues no significa quizá demasiado, porque una cosa es que haya vida y otra cosa es que haya vida inteligente, lo cual, como decía, por lo menos en la Tierra, es algo bastante raro, ¿no? En fin, algo pues que está pendiente desde hace tiempo es determinar cuál es el valor de esta constante de Hubble, y algo que ha venido pues a complementar las cosas o a complicar las cosas es el estudio de lo que se llama la radiación de fondo. ¿De qué se trata? Si aceptamos que el universo comenzó con una gran explosión, como les decía, cuando vemos las galaxias que están muy, muy alejadas de nosotros, como las que se ven en esta fotografía, que espero que estén viendo, lo que estamos viendo no es una imagen actual, estamos viendo cómo eran esas galaxias hace 5.000 millones de años. Cuando a través de los telescopios vemos a Plutón, lo vemos como era 5 horas atrás, simplemente porque la luz tarda pues todo ese tiempo en llegar hasta nosotros. La luz que vemos de estas galaxias tarda 5.000 millones de años en llegar hasta donde estamos. Eso quiere decir que si pudiéramos ver más atrás de esta fotografía, más lejos, estaríamos viendo cosas que ocurrieron antes
mucho tiempo atrás. Entonces, deberíamos de ver justamente esa gran explosión con la que comenzó el universo hace 13.800 millones de años. Pero resulta que sí se ve algo que viene desde muy lejos, pero no se ve con luz visible. Aquí cuando vemos estas galaxias, pues precisamente lo que aquí se nota en esta fotografía es lo que veríamos si estuviéramos suficientemente cerca para que nuestros ojos pudieran captar esa luz. En cambio, lo que vemos, entre comillas, de la gran explosión es algo que ya no es perceptible para nuestros ojos, sino que ya precisamente por la expansión del universo se ha venido estirando y lo que eran originalmente una luz muy brillante se ha convertido con la expansión del universo en microondas. La luz visible que nuestros ojos pueden captar tiene una longitud de onda, como se le llama, que oscila entre los 4.000 y los 7.000 angstroms. Quizá eso no diga mucho. Un angstrom viene siendo una 100.000.000ésima parte de un centímetro. Entonces estamos hablando de longitudes de onda muy pequeñas, pero al momento en que el universo se ha venido expandiendo desde hace miles de millones de años, estas ondas se han estirado y en la actualidad ya no tienen estas dimensiones pequeñísimas, sino que ahora ya son ondas que tienen longitudes de centímetros y eso ya cae dentro de lo que se llama las microondas. Microondas como las que se utilizan en un horno para calentar la comida o el agua o lo que sea. Es decir, desde los años de 1960, los físicos detectaron que del universo por todos lados nos cae radiación de microondas y en un principio pues no se sabía qué cosa era esa radiación, pero de inmediato la gente se dio cuenta de que precisamente es el resplandor de esa gran explosión que ya no se ve como luz visible, sino se ve como radiación de microondas. Aquí en esta fotografía se muestra precisamente un mapa donde se recolecta las observaciones hechas mediante satélites que precisamente se han construido para registrar esa radiación de microondas. Como dije antes, la atmósfera terrestre es muy buena para la vida porque nos cobija, nos protege de muchas radiaciones, pero para los astrónomos, para los radioastrónomos, la atmósfera es una lata, es un problema porque absorbe una gran cantidad de radiación. Un horno de microondas funciona porque precisamente si ustedes meten allí agua o cualquier alimento que contenga agua, el agua que está ahí metida en el pollo que metan ustedes al horno o lo que sea, absorbe las microondas y eso hace que se caliente desde adentro lo que ustedes metan al horno. Entonces, aquí en la atmósfera terrestre pasa algo similar. Las microondas que llegan del cielo, que llegan desde afuera del resto del universo, son absorbidas por las moléculas de agua que están formando nubes y formando humedad en la atmósfera. Entonces, eso es un problema. Entonces, así como el telescopio espacial que les mostraba en la primera imagen sirve para captar luz, hay otros satélites que también se han puesto en órbita, no hace 30 años, sino mucho más recientemente, que precisamente están diseñados para captar no luz visible, sino microondas. Entonces, este mapa que se ve en esta fotografía, precisamente lo que hace es reunir los datos que estos satélites van recolectando y estas variaciones de color no son variaciones reales, es simplemente una forma gráfica de mostrar diferencias de intensidad. Esta imagen que aquí se ve, donde ustedes ven manchas azules, oscuras, azules claras, amarillas,
verdes, etcétera, representan pequeñas diferencias de temperatura, y esta imagen que aquí vemos se puede decir que es una especie de fotografía instantánea de cómo era el universo, no precisamente cuando comenzó con la gran explosión, sino más bien cómo era cuando tenía ya 300.000 años de edad. 300.000 años suena como mucho, pero comparado con 13.800 millones de años, pues 300.000 años no es tanto. Entonces, antes de que el universo cumpliera sus 300.000 años, era algo sumamente denso. Toda la materia que hoy vemos y la que no vemos, ahí estaba hecha bola, con una gran temperatura, con una gran densidad, y era algo que no era transparente. Pero una vez que pasaron los primeros 300.000 años, entonces toda esa materia se pudo ir enfriando ligeramente y ya permitió el paso de la luz. Y esto que aquí vemos en esta fotografía es precisamente esa luz que finalmente pudo escapar de toda esa masa. Y esto nos dice, como mencionaba, cómo era el universo en ese momento, 300.000 años después de su creación. Y el hecho de que haya estas diferencias de color es un buen indicio, es algo bueno, porque nos dice que en ese momento el universo no era algo parejo. Si el universo hubiese sido en ese momento algo uniforme, pues lo que veríamos aquí sería todo de un solo color. Pero estas variaciones de color nos dice que el universo tenía regiones más densas unas que otras, y eso precisamente fue lo que dio lugar a la formación de estrellas, de galaxias, que es lo que finalmente vemos. Aquí regreso a la fotografía que teníamos antes, espero que efectivamente vean esta imagen. Entonces aquí se ve cómo la materia del universo se fue pues uniendo para formar estrellas, para formar las galaxias, y esto es lo que hoy podemos apreciar. Pero de lo que muestra este tipo de diagramas, uno, cuando digo uno, me refiero a un físico teórico, puede tratar de calcular qué es lo que va a pasar después. O sea, imagínense que en lugar de estar viendo el universo como lo vemos hoy desde la Tierra, tuviéramos nada más esta información de cómo comenzó el universo. Si nuestras teorías físicas, si nuestros conocimientos son suficientemente buenos, ya con esto podríamos predecir qué es lo que pasaría después. Y eso es justamente lo que los físicos teóricos han hecho a partir de estos estudios, que cada vez son más precisos porque se utilizan cada vez mejores instrumentos, y pues de aquí se puede deducir qué es lo que esperaríamos del universo un tiempo después. Y entre otras cosas, se puede determinar, deducir, calcular qué tan rápidamente se tendría que estar expandiendo el universo en la actualidad. Entonces, tenemos dos maneras de calcular la expansión del universo. Una, observando a las galaxias que están a nuestro alrededor en este momento, y otra forma, una forma teórica, que consiste en ver cómo estaba el universo en un principio y a partir de allí tratar de deducir cómo se tendría que estar expandiendo ahorita, 13.800 millones de años después. Todo eso suena como algo fantástico, es decir, ¿cómo es posible que viendo una fotografía uno pueda saber qué es lo que va a pasar después? Imagínense que ustedes vieran la fotografía de un recién nacido y a partir de esa fotografía ustedes puedan decir, pues esta persona va a ser un médico dentro de 25 años y va a determinar cómo curar tal enfermedad cuando tenga 40 años y va a morir a los 75 años. Como que viendo una fotografía de un bebé,
sería demasiado aventurado el poder asegurar qué es lo que va a pasar después. Bueno, en el caso de un ser vivo, de un ser humano, suena bastante difícil de lograr, pero cuando lo aplicamos al universo, no suena tan difícil de que intentemos hacerlo. Es decir, si realmente estamos entendiendo bien cómo funciona el universo, entonces debemos de ser capaces de, con una fotografía como esta, saber qué es lo que va a pasar después. Y aquí por después quiero decir 13.800 millones de años más tarde. Y ahí está el problema. Esa es la crisis actual en la cosmología, porque lo que se deduce de los cálculos y de estos estudios sobre la radiación de microondas no concuerda con lo que observamos hoy en día cuando vemos las galaxias a nuestro alrededor. Uno podría decir, pues no es tan grave que haya una diferencia. De hecho, esa diferencia no es muy grande. La diferencia entre un cálculo y el otro es del orden de un 10%, que podríamos decir que no significa mayor cosa. Digamos, es casi como decir que en lugar de que el universo tenga 13.800 millones de años, tenga nada más 12.000 millones de años. Uno puede decir, pues, unos cuantos miles de millones más o menos, no cambia mucho las cosas. Bueno, aparentemente no, sobre todo en la vida práctica, podríamos decir que eso no nos afecta. Si el universo es 10% más viejo o 10% más joven, eso podríamos pensar que no tiene mayor relevancia. Lo que incomoda a los astrónomos, a los cosmólogos, a los físicos que se dedican a estas cosas, es que pues no encajen bien unas cosas con las otras. Los cálculos y las observaciones no dan un mismo resultado y entonces eso es lo que pues se ve como pues sumamente inaceptable sobre todo. O bueno, más que Disculpe, inaceptable. doctor. Tenemos una Sí, manita levantada. Yo creo que le van a hacer una pregunta. hacia adelante. Felicia. Bueno, en un momento de conversación usted dijo que tal vez en algunas galaxias podía haber vida, pero yo me refiero, pues es posible que se pueda generar vida, pero vegetal en otro planeta. Bueno, por ejemplo, Sí, que en Marte pues hay agua, debe de haber vida en Marte, entonces, de cierta manera, entonces, en otros planetas puede haber otro tipo de vida. claro, claro. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Una es que, por lo menos lo que sabemos de biología, nos dice que, que el agua es esencial para la vida. O sea, nuestro problema es que solamente conocemos la vida que se ha dado aquí en la Tierra y para esa vida, pues tal parece que el agua es un elemento indispensable. Pero aquí pasan dos cosas. Número uno, por ejemplo, en semanas recientes hubo algunas noticias en los periódicos, en la televisión, etcétera, en los medios electrónicos, que habían encontrado agua en la Luna y siempre se ha buscado, por ejemplo, agua en Marte. Sí, pero que haya agua simplemente es una condición necesaria para la vida que conocemos. Y necesaria no quiere decir que sea suficiente, ¿no? Con que haya agua ya automáticamente la vida va a darse. Ahora, como decía hace unos momentos, la vida que conocemos es algo muy especial. Por ejemplo, la vida que conocemos en la Tierra está basada en el carbono, pero quién sabe si en otro lugar del universo haya vida en donde no se utilice el carbono, sino que sea algún otro elemento químico básico el que se emplee. En la vida que conocemos en la Tierra, cosas como el carbón, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, son esenciales para la vida que conocemos, sí, pero nada más para la que conocemos. Entonces, no sería tan difícil el pensar que en otros lugares del universo se ha dado la vida, pero lo que mencionaba es que una cosa es que haya vida y otra cosa es que haya vida inteligente.
Aquí en la Tierra, en todo el tiempo que ha pasado desde que aparecieron los primeros seres unicelulares, pues se han dado montones y montones de especies vivientes, ¿no? Muchas de esas especies ya ni siquiera están en la Tierra. Digo, el ejemplo más familiar y conocido es el caso de los dinosaurios. Los dinosaurios ya no están y en algún momento, hace 65 millones de años, aquí andaban. Cuando los dinosaurios se extinguieron, también desapareció el 60% de las especies vivas que existían en ese momento. Entonces, aquí en la Tierra han existido millones de diferentes especies de seres vivos, pero solamente los seres humanos, hasta donde sabemos, han logrado desarrollar la inteligencia. Si en otro lugar del universo, o sea, piensa tú en Marte, en Plutón o en algún otro planeta, en otra estrella, a lo mejor hay vida, a lo mejor esa vida no tiene que ver con el carbono, a lo mejor es algo totalmente extraño para nosotros. Sí, y quién sabe si de esas formas de vida que quizá haya en otro lugar, también se haya dado la vida inteligente. A lo que me refería es que es algo bastante menos probable que la pura existencia de vida. Entonces, el problema es que esos otros mundos, esos otros planetas, están lejísimos como para que nosotros podamos explorarlos. Plutón está a 5 horas de distancia. Si mandamos una señal de radio de aquí a Plutón, tarda 5 horas en llegar. Sin embargo, una nave espacial de las que hasta ahora podemos construir tarda 10 años en llegar hasta Plutón, mientras que la luz tarda 5 horas. Ahora, pensemos en otras estrellas que se encuentran a varios años luz de distancia. Quiere decir que la luz tarda varios años en llegar. Ok, si la luz tarda muchos años en llegar, ¿cuánto tardaríamos nosotros en un cohete de los que hoy sabemos construir? Pues serían miles de años para hacer ese viaje, o quizá cientos de miles de años. Entonces, es muy difícil el que podamos tener una evidencia directa de la existencia de vida. Marte, que no está muy lejos relativamente, Marte está apenas a 56 millones de kilómetros de la Tierra. Las señales de radio que van de aquí a Marte y de regreso tardan apenas unos cuantos minutos en ir y venir. Aún así, un viaje espacial tarda meses para ir de la Tierra a Marte o de regreso. Entonces, inclusive con cuerpos tan cercanos, y a pesar de que desde los años de 1970 se han logrado posar en la superficie de Marte instrumentos automáticos que han explorado la superficie de Marte, hoy no tenemos la certeza de que haya o que haya habido vida ahí en la superficie marciana. Entonces, este punto es sumamente interesante, ¿no? Otra vez, ¿por qué el universo es tan grande? ¿Por qué siendo tan grande no podría quizá haber otro lugar donde haya vida? Siendo tan grande, ¿por qué no habría un lugar donde hay vida inteligente? Son cosas que, pues, por lo menos hasta ahorita, pues parece que no vamos a conocer la respuesta. Pero bueno, quizá estamos equivocados. Precisamente algo importante de la ciencia es eso, el que estamos abiertos a reconocer que nos equivocamos. Hoy en día, pues parece imposible el conocer si hay vida inteligente en otros lados, pero quizá dentro de 100 años o menos resulta que estábamos equivocados y que sí hay una manera de saberlo. Hoy en día, pues es simplemente asunto de imaginación o de ciencia ficción o de cosas así, pero bueno, quién sabe si con el tiempo esa situación cambie. Entonces, todo esto pues es un tema muy interesante. Como decía en un principio de esta plática, el conocer el universo pues es algo que a los seres humanos precisamente por ser seres inteligentes ha llamado mucho la atención.
yo no creo que a los delfines o a los chimpancés, que se supone que también tienen cierto grado de inteligencia, quizá a ellos no les interese tanto el saber qué es lo que existe a nuestro alrededor, pero a los seres humanos sí, y pues ha sido un tema que pues ha sido mucho de interés, de atracción para nuestro pensamiento, para nuestra mitología, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día pues tenemos un montón de instrumentos, un montón de conocimientos físicos que nos deben ayudar a entender mejor esas cosas. Hay cosas que parecen dentro de nuestro alcance, hay otras que no. Como decía, algo que en este momento parece fuera de nuestro alcance es cómo estar seguros si hay o no hay vida en otros lados, cómo saber si hay vida inteligente. Eso pues por ahora no se ve que lo podamos determinar, pero hay otras cosas en las que sí nos centramos y lo que esperamos es que nuestros conocimientos nos den precisamente pues la herramienta como para responder muchas de estas cosas que pues son de gran interés. Entonces, bueno, ya casi nos da la una, de hecho falta un minuto. No sé si todavía haya tiempo para alguna pregunta muy breve, pero bueno, ahí yo con esto esperaría terminar la plática, simplemente, bueno, señalando que la inquietud de los seres humanos por conocer es algo que tenemos allí desde siempre y que pues ojalá siga motivándonos para continuar nuestras investigaciones, nuestras exploraciones. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas manitas levantadas, esperemos nos dé tiempo para un par de preguntas. José Ortega. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia que nos acaba de dar. Según hasta donde tengo entendido, en el momento que nos habló del Big Bang, materia y antimateria se crearon de igual forma. Sí. Y bueno, en teoría, con un antiprotón y un antielectrón podríamos formar un átomo primordial. Pero no sé si se tenga algunas estructuras masivas o que sean significantes que estén compuestas únicamente de antimateria. Ajá. No, tal parece que no. Precisamente tiene razón, no mencioné la antimateria, precisamente porque es algo bastante raro en el universo. Lo que uno puede esperar es que cuando se creó el universo, las cosas fueran más o menos parejas, 50% materia, 50% antimateria, pero una de las cuestiones que todavía no está perfectamente resuelta dentro de la física de partículas es justamente eso, cómo, por qué lo que vemos tal parece que es materia ordinaria, no antimateria. Entonces, esa es una cuestión que pues está pendiente desde hace varias décadas. De hecho, la antimateria se descubrió allá por 1930 y todavía hay muchas preguntas abiertas en relación con ella. Y una de las más importantes es cómo, si uno esperaría que las cosas fueran parejas en un inicio, cómo es que ahora son tan disparejas, en donde lo que vemos parece estar hecho de materia ordinaria y no de antimateria. Entonces, es una pregunta actual en donde actualmente no tenemos respuesta. Simplemente decimos, pues así se desarrolló el universo, pero precisamente requiere de que profundicemos en los conocimientos sobre la física de partículas elementales como para saber por qué la antimateria aparentemente desapareció. Ok, muchísimas gracias. Disculpe, doctor. Ninfa, ¿tienes alguna duda? Sí, gracias. Excelente tarde a todos y muy interesante, muy apasionante para todos el tema del universo, definitivamente. Un comentario rapidísimo. En el caso de la inteligencia desarrollada por los Homo sapiens, pues bueno, en algunos seres sí es muy cuestionable. Pero la pregunta es, claro, la expansión del universo del que nos comentaba, ¿tiene forma
de que le afecte a la Tierra esta expansión? No, no, porque como decía en el dibujo que les mostraba, espero que se esté viendo, esta expansión es una expansión del universo y los objetos que están allí metidos no se ven afectados por eso. Imagínense que tuviéramos un mantel sobre una mesa, pero en lugar de estar hecho de tela común y corriente, fuera un mantel que se pudiera estirar, un mantel elástico, ¿sí? Y vamos a imaginar que sobre esa mesa, sobre ese mantel, hay tazas y vasos. Entonces, cuando nosotros estiramos el mantel, pues a lo mejor al estirarlo, eso arrastra a las tazas y a los vasos y a todo lo que esté ahí encima. Sí, pero cada taza, cada plato no se va a estirar al mismo tiempo. Entonces son dos cosas diferentes. No sé si me explico. Sí, gracias. Gracias. Felicidades por la exposición. Gracias, muy amable. Pues le vamos a dar la palabra a la maestra Marta para que nos pueda dirigir unas palabras. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos los participantes en esta nuestra primera plática del tercer día de nuestro primer encuentro de ciencias, y a nuestro ponente, doctor Gerardo Francisco Torres del Castillo. Doy las gracias por la importante contribución del día de hoy, y a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento y Academia de Ciencias Básicas del TEC-NM Campus Zacatlán, me permite hacer entrega virtual de su reconocimiento por la plática que nos brindó el día de hoy. Bueno, muchas gracias. A ver, hago lectura de doctor, si me permite. Claro. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, adelante. Bueno, dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a doctor Gerardo Francisco Torres del Castillo por su entusiasta participación como ponente de la plática La crisis actual en la cosmología, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica ciudad de Zacatlán, Puebla, a 27 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia de México. Firma licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, director general. Bueno, doctor, pues muy agradecida, y esperamos posteriormente nos pueda compartir sobre sus conocimientos en este y otros temas. Un abrazo y muy agradecida. No, pues gracias por la invitación. Muy amables. Muchísimas gracias. Les pedimos a los participantes si pudieran activar sus cámaras para tomar evidencia de la charla. Muchas gracias. Disculpe, doctor,